Bueno, un saludo para todos. Mi nombre es María José Romero y el día de hoy vamos a presentarles el caso de Rudecindo Cristancho en contra de la Carbonera de Occidente, hablarles un poco de las teorías críticas que nos presenta Habermas relacionadas al derecho, como mi compañero Brian Cruz Chavarro. Y pues vamos a empezar. Entonces, básicamente lo que vamos a desarrollar es muy rápido. Básicamente, quién es Habermas, las tres teorías que vamos a utilizar, que son la ética del discurso, el modelo de democracia deliberativa y pues el patriotismo de la Constitución. Luego vamos a decir como qué fue lo que pasó en este caso, cuál fue la solución que se le dio por medio de la negociación colectiva y cómo esta solución se relaciona con Habermas. Entonces, ¿quién es Habermas? Bien, Habermas nace en Alemania, específicamente en Düsseldorf, el 19 de junio de 1929. Es filósofo y sociólogo y gracias a ser profesor en universidades extranjeras, especialmente en Estados Unidos, así como por la traducción de sus trabajos, sus teorías son muy conocidas, estudiadas y discutidas a nivel mundial. Incluso ahora, después de ser profesor, sigue siendo muy relevante dentro del estudio universitario. Habermas entonces propone 3 puntos interesantes que guiarán el caso y esta exposición. El primero es el modelo sociológico de política deliberativa de W. Bueno, entonces en cuanto a este modelo, encontramos básicamente que este va desde la periferia de la gráfica hasta el núcleo y del núcleo hasta la periferia, o sea, por eso es de doble vía. Entonces encontramos en primer lugar en la periferia al sujeto de la sociedad civil hegeliana, que en este caso serían los mineros, los nadies, los marginados, los que no se encuentran relacionados de ninguna manera a ejercer posiciones políticas o, en dicho caso, a tomar decisiones en medio del Estado. Luego está el sujeto jurídico kantiano, que pues básicamente son las organizaciones reconocidas ante el Estado, juridizadas, que pues tienen papeles, por así decirlo. Y por último tenemos el poder administrativo, que es donde se encuentra el núcleo del Estado y que administra las políticas públicas, que en este caso vendría siendo el Estado colombiano. Ahora tenemos la ética del discurso. Dentro de la ética del discurso, básicamente Habermas nos propone como la búsqueda, sí, como parte de la búsqueda de la moral que se antepone a Kant, ya que este plantea una visión más de introspección individual, y en cambio Habermas responde que es mejor anteponer el diálogo o la llamada acción comunicativa, donde los interlocutores válidos son las personas que participan en la comunicación activamente y pues que dan esta ética del discurso presentada por Habermas. Bien, el siguiente punto y el tercero es el patriotismo de la Constitución. Para entenderlo hay que desentendernos precisamente del concepto patriota que tenemos anteriormente como un concepto preconcebido. Bien, este patriotismo es una respuesta a las globales violaciones de derechos humanos, más que todo en el trabajo. Es un patriotismo más que apoyado en una imagen hegemónica de la construcción del Estado artificial, une sus particularidades sociales. Se integran la personalidad colectiva y la soberanía popular y se reconcilian la identidad cultural y la ley democrática. Este se contrapone al nacionalismo de base étnico-cultural, como por ejemplo tenemos al alemán, y también es una forma integradora y pluralista de identidad política que fomenta una tenue integración de los ciudadanos de una sociedad mundial constituida políticamente. Una vez definidos entonces estos 3 puntos, saltamos al contexto, y es el caso de Rudecindo Cristancho y el eventual sindicato versus la Carbonera de Occidente. Bien, los hechos ocurren en la década de los 90, más específicamente en 1992, en un lapso del 13 de febrero al 27 de febrero en Timbalí, Boyacá, afectando alrededor de 2.000 trabajadores y eventualmente a sus familias. Bien, el principal titular de la demanda es Rudecindo Cristancho, un hombre desplazado por la violencia que vive en un basurero sin acceso a agua potable y sin acceso a casa, padre de familia de 2 hijos y con una esposa embarazada, el cual pasa hambre junto a su familia porque el sueldo no alcanza y carece de zapatos y solo tiene una camisa, lo cual hace muchísimo más difícil su trabajo. Bien, las condiciones en la empresa son deplorables, ya que esta no le brinda seguridad social a sus trabajadores. También el sueldo es muy miserable, teniendo en cuenta que para 1992 el salario mínimo era de 65.190 pesos y a ellos solo les pagaban 32.560. Otro elemento a tener en cuenta es que no le brinda dotación a sus
a sus trabajadores y ni alimentación. Tampoco es garante, por ejemplo, de salud. Una vez los trabajadores se cansan de esta situación, deciden entrar en huelga, lo cual es mucho peor, ya que la empresa llama a la fuerza pública para asegurarse de que no se rebelen en contra de ellos, y entonces llegan alrededor de 120 policías. Se demuestra que 90 de ellos estaban implicados en la empresa, lo cual lleva a que estos amenacen a través de las armas a los trabajadores para que vuelvan precisamente al trabajo. Ahí hay una violación importante de los derechos. Una vez definido entonces el concepto, pasamos realmente a la solución del caso a la luz de Habermas. Bueno, entonces para tener en cuenta, en primer lugar, está el hecho de que ellos acuden a una institución que hace parte del Poder Administrativo, denominada como el PACE, o el punto de atención de la conciliación en equidad, donde básicamente hay un conciliador en equidad que se encarga como de, valga la redundancia, negociar, favoreciendo al desfavorecido. Este reconoce que se violaron los derechos al trabajo y a la negociación colectiva, que están contemplados en el artículo 25 y en el artículo 55 de la Constitución, que se expidió en 1991. Carbonera de Occidente, al verse acorralado, también reconoce que, siendo sujeto kantiano pues reconocido ante el Estado, pues reconoce la represión del cual hizo parte en el periodo del 13 al 27 de febrero, especialmente de la huelga que se dio del 13 al 27 de febrero, y de el poco respeto que tuvieron por el derecho a la organización sindical en la negociación colectiva. Como medidas primeras que se toman, se dan la despedida de diversos directivos que ordenaron parte de la represión. De igual manera, se inicia una investigación en contra de los 90 policías que participaron en todos estos procesos de violación a derechos humanos, teniendo también en cuenta que los mineros son sujetos de la sociedad civil hegeliana, ya que estos son vulnerables, no son reconocidos como una organización en el Estado, no son institucionalizados ni son juridizados. Y también teniendo en cuenta que la ética del discurso presenta en cierta medida esta parte en la cual todos los involucrados son locutores válidos, y esto pues que también es un poco ignorado por la empresa, que es el sujeto kantiano en este caso. Bueno, también me gustaría resaltar que dentro de esta bonanza carbonífera confluyen muchas minorías, como son negritudes, indígenas, desplazados, que no son necesariamente los que viven alrededor de la mina. Esto implica también que la Constitución y las leyes tengan que girar en torno a esa pluriculturalidad, y deba ser garante y garantizar precisamente que estos se reúnan para exigir sus derechos, ya sea dentro del ambiente laboral o en una sociedad civil cualquiera. Entonces espero que hayan disfrutado mucho esta exposición. Aquí dejamos algunas de las referencias que utilizamos y pues nos vemos en próximos momentos.